Nace en Sofía, Bulgaria. De chico desarrolla una extraña fascinación por los artefactos. Los desarma, los arma, los explora con atención. Viaja con su familia a la Argentina y con el tiempo termina por convertirse en uno de los hombres más importantes de los medios de comunicación del país. Su nombre, Jaime. Su apellido, Yankelevich. Hoy te vamos a contar su historia. Tengo un amigo judío es una frase que disimula una postura antisemita. Una respuesta casi automática y defensiva que esconde xenofobia. Pero tal vez, sin saberlo, todos tenemos mucho más que un amigo judío. Te invito a escuchar la historia de vida de las personalidades judías más destacadas de la cultura argentina, para conocer el aporte que hicieron a nuestra sociedad y cómo su legado sigue vigente. Soy Peto Menahem y junto con Amia te doy la bienvenida a Tengo un amigo judío. En 1897, con un Jaime de apenas 3 años, la familia Yankelevich llega a la Argentina, más precisamente a Entre Ríos. Abren un local de artículos electrónicos y ahí nomás Jaime se vuelve loco por los aparatos. Los estudia con detenimiento y aprende su funcionamiento. Su conocimiento es artesanal pero riguroso. Y esto será fundamental en su futuro. A los 15 años deja la provincia de Entre Ríos y llega a la ciudad de Buenos Aires. Ahí su historia se pone más interesante. Fascinado por el cine, comienza a trabajar como ayudante en la Sala del Moderno y de esa manera se introduce en el mundo del espectáculo. Para 1916 junta todos sus ahorros y abre una casa de electricidad junto a su hermano. Les va tan bien que en 1920 se independiza y crea Casa Yankelevich, donde vende cables, repuestos de teléfonos y elementos para el nuevo aparato de moda, la radio. La gente se vuelve loca, quiere escuchar las voces y sonidos que salen de ese artefacto innovador. Pero tener una radio era caro, así que muchos comienzan a hacerse radioaficionados y construir sus propios aparatos. Ahí, Casa Yankelevich se vuelve famosa. Vendía radios y todos los elementos para armar una. Y su dueño, Jaime Yankelevich, se convirtió en un especialista en su armado y funcionamiento. El 14 de septiembre de 1923, Argentina se paraliza. En Nueva York pelea Luis Ángel Firpo, el toro de las Pampas, versus Jack Dempsey. La noche del 14 de septiembre de 1923, todo Buenos Aires estaba despierto. Compactos grupos de hombres y mujeres, viejos y jóvenes, se aglutinaban frente a los negocios que vendían artículos de electricidad. Una bocina carrasposa transmitía directamente del estadio de Polo Grounds de Nueva York la pelea por el título. Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey. Jaime tiene una idea fabulosa. Instala un parlante en la puerta de su local y transmite la pelea. La vereda de Casa Yankelevich es una locura, se llena de gente. Ese día, Jaime empieza a entender cómo funciona el negocio del entretenimiento. Antonio Panela, dueño de Radio Nacional, necesita arreglar un transmisor. ¿A dónde llama? Claro, a Casa Yankelevich. Habla con Jaime, le pide ayuda, pero le aclara: plata no tengo, te puedo pagar con publicidad. Jaime no duda, su instinto lo lleva a aceptar inmediatamente. Esa misma noche, Casa Yankelevich tiene su publicidad en Radio Nacional y al día siguiente desborda de gente. Jaime queda enamorado del mundo de la radio y comienza a fantasear con tener su propia emisora. En 1927 lo logra. Adquiere Radio Nacional, a la que convertirá en LR3 Radio Belgrano. Jaime Yankelevich fue todo un verdadero emprendedor de su época. Pablo Sirven, autor de ¿Quién te ha visto y quién te ve? Historia informal de la televisión argentina. Coautor del libro Estamos en el aire, el libro que cuenta la historia de la televisión. De una casa de comercio familiar saltó, digamos, a hacer inversión muy audaz
de tener su propia emisora, una de las primeras emisoras, porque la radio nació en Argentina y en el mundo en 1920, así que la denominación de LR3 era porque era la tercera emisora y le llamó Radio Belgrano, y la verdad que fue toda una revolución porque le dio un carácter muy variado, muy arrevistado, muy de espectáculo, con orquestas, música, distintas cosas muy llamativas, contenidos muy atractivos que le dieron muy rápidamente un enorme impulso. Yankelevich piensa de manera estratégica. Muda la emisora de Flores a Montserrat. Así es más fácil el acceso de personalidades y artistas. Además, incursiona en una innovación de vanguardia. Le paga a los artistas que salen al aire. Y sí, hasta ese momento iban gratis o por canjes. En 1929, Jaime es un empresario de la radiofonía hecho y derecho. Es dueño de Radio Belgrano, Radio Bernotti, Radio Porteña y Radio Cultura. Para cuando llega la década del 30, la radio comienza un proceso de profesionalización, por lo que Jaime Yankelevich viaja a Estados Unidos y gran parte de Europa para adquirir más y mejores equipos de transmisión. En 1937 suma Radio Porteña, Radio Mitre, Radio Bijou, Radio Serialista en Rosario, Radio Nacional en Bahía Blanca, Radio Central en Córdoba y Radio del Parque en Mendoza. Y así nace la primera cadena de broadcasting de la Argentina. En la década del 40, la radiofonía ya no es una novedad. Es parte de la comunicación de masas y eso produce interés en el mundo de la política. El Poder Ejecutivo acaba de promulgar la Ley 12.544 sobre liquidación de la moratoria hipotecaria. Mientras se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, desde la presidencia de Castillo se prohíbe homenajear al aire al presidente estadounidense Roosevelt para evitar romper la neutralidad de Argentina en el conflicto. O sea, la radio comienza también a ser una cuestión de Estado. A mediados de la década del 40 llega el peronismo, una fuerza política con la que Yankelevich establece una relación con idas y vueltas. El gobierno de Juan Domingo Perón se expande y comienza a regular y controlar el espectro radiofónico a través de una serie de leyes. Esto obligaba a las radios a adaptarse a las nuevas normativas. Yankelevich se acerca a Perón, lo recibe con honores en Radio Belgrano y tiene varias reuniones vinculadas a su negocio. Hasta que un día, producto de los vaivenes políticos típicos de una época agitada, se pudre todo. El gobierno nacional declara caducas todas las licencias de radio de Yankelevich. De esta manera le prohíben comercializarlas y lo obligan a vendérselas al Estado para no perder su capital. En paralelo, en 1948, Jaime es nombrado presidente de la Inter-American Association of Broadcasters, una asociación extranjera que venía denunciando el avance del peronismo sobre las libertades de prensa. ¿Qué hizo Perón? Lo buscó a Yankelevich y le dijo: escuchá, somos gente grande. Los dos amamos a este país. No dejemos que los yanquis nos metan cuña. Y ahí nomás lo nombró director general de radiodifusión. La relación de Jaime Yankelevich y el peronismo, y bueno, no fue fácil, tampoco del todo difícil, porque Yankelevich era una persona que sabía negociar, que tenía sangre fría, que por un lado él le llevó a Eva Perón el proyecto de la televisión. Hay que decir que Eva Perón había sido, como Eva Duarte, soltera primero, actriz y protagonista de un radioteatro de mujeres de la historia que precisamente se da en Radio Belgrano, con lo cual tenía cierto conocimiento y afinidad con Yankelevich, y yo creo que él le habló mucho a ella de este nuevo invento y le interesó muchísimo. Cosa que a Perón no tanto, no le interesó porque lo veía como una excentricidad o una rareza. Tuvo relaciones, podríamos decir, duales, con algunos chisporroteos, con algunos proyectos que sí caminaron, como el de la tele, con ciertos forcejeos porque eran personalidades muy grandes, ambiciosas, ¿no? De los dos lados, tanto del peronismo como el propio Yankelevich. Miguel Yankelevich heredó de su padre el gusto y la afición por la tecnología. Le encantaban las novedades tecnológicas. Así es como se entera antes que muchos de la invención de la televisión y le insiste a su papá para que investigue el tema. Jaime, full dedicado a la radio, no le presta mucha atención.
En 1949 Miguel fallece repentinamente y Jaime, en medio de tanta tristeza, como una especie de homenaje y reivindicación para su hijo, decide meterse en ese mundo nuevo y maravilloso de la televisión. Rápidamente viaja a Europa y a los Estados Unidos para conocer todo sobre cómo la televisación comienza a revolucionar la comunicación y la vida de las personas. A su vuelta, luego de un exhaustivo estudio de mercado, Jaime compra de su bolsillo cámaras, transmisores y una antena de 50 metros. Y claro, trae al país algo fundamental para su nueva gesta: los primeros televisores. Mi abuelo salió para Nueva York a comprar equipos para poner la televisión en Argentina. Gustavo Yankelevich, nieto de Jaime y empresario de medios. Los equipos eran RCA Victor y cuando llegó a Nueva York le dijeron que tenía que ponerse una lista de espera que podía ser de 3 a 5 años. Se puso en la lista y cuando iba a volver para Buenos Aires, estaba por salir del hotel y lo llamaron de RCA si podía ir. Fue y se encontró con la grata sorpresa que había entrado a Estados Unidos en la Guerra Fría con Rusia y que todos los containers con equipos y antena que tenían en el puerto para subirlos a un barco para llevarlos a Rusia, se los podían vender a él. Y él los compró y así fue la tercera televisión del mundo, la Argentina. Él compró los primeros aparatos y antenas y bueno, ahí tuvo su contacto con el gobierno. Jaime le insiste a Perón en que el futuro es la televisión, pero Perón, ocupado en pleno plan quinquenal, no le da bola. Sin embargo, a Evita le llamó la atención e intercedió para que el general le diera una mano. Así fue como desde el gobierno nacional le propusieron: si te gusta tanto la televisión, tenete todo listo para transmitir el acto del 17 de octubre y ahí lanzamos. La celeridad con que la televisión avanza en el mundo entero imponiendo la extraordinaria magnitud de sus maravillosos alcances ha hecho de que también en la Argentina, siempre al ritmo del progreso, se inicien los trabajos preparatorios para las estaciones televisoras. En la terraza del edificio del Ministerio de Obras Públicas se dan los últimos toques a la torre que ha de servir de antena para las transmisiones de televisión. Jaime comienza a trabajar a contrarreloj. Durante las madrugadas habla en secreto por teléfono con Eva y le va anticipando las novedades. En septiembre, Jaime le dice que ya está todo listo, que pueden lanzar. Finalmente, y luego de muchísimo esfuerzo, el 17 de octubre de 1951, la televisión hace su aparición inaugural en la Argentina, que se convierte en el tercer país del mundo en contar con esa tecnología de comunicación. Tenía que venir y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descamisados y a mi pueblo. Lo primero que vieron los argentinos fue una manifestación, a Perón y a Evita. Lo segundo fue un partido de fútbol entre River y San Lorenzo. Gran expectativa despierta el encuentro que deben sostener en el Monumental los equipos representativos de River Plate y San Lorenzo. Política y fútbol, probablemente los dos pilares emocionales de este país. Mi abuelo Jaime, la primera transmisión, él la vivió en honor a un hijo de él, Miguel Yankelevich, que había fallecido, y al mismo tiempo sabiendo que no tenía mucho más tiempo de vida, estaba muy enfermo. A 4 meses de la inauguración de la televisión en Argentina, Jaime Yankelevich fallece a los 56 años. Si pudiste ver un gol de Messi en Qatar o uno de Diego en México desde tu casa en alguna parte del país, si te emocionaste con esos novelones clásicos, si te reíste a carcajadas con ese programa que no te olvidás más, si tu infancia tiene el gusto de la chocolatada a la hora de los dibujitos animados, tenés que saber que en todo eso estuvo y está la impronta de ese niñito loco por los aparatos llamado Jaime Yankelevich. Sin duda será recordado como un empresario exitoso, pero sería injusto reconocerlo solo por eso. Fue, sobre todo, un aventurero intrépido, un hombre osado y voluntarioso que se animó a abrir caminos ahí donde muchos ni se imaginaban pisar. Su nombre es su legado y quedará para siempre asociado a la génesis de los medios de comunicación de nuestro país.
Esto fue Tengo un amigo judío, un podcast desarrollado por AMIA con el apoyo del INADI. Idea y realización integral, equipo de comunicación y prensa de AMIA. Producción artística, investigación periodística y guión, Gromova. Grabación, estudio Polar Sound. Diseño sonoro y edición, Oye Producciones. Agradecimientos especiales a Greta Pena, Mauro Suchodolski, Julián Marini, Diego Flores, Florencia Villegas, Fernando Nazar, Leandro Navarro, Nicolás Grimberg, Blanca Curia, Juan Belli, Valentina Ruderman y Ariel Blufstein. Soy Beto Menahem y nos escuchamos el próximo episodio.